¿Qué tal? Buenos días. Hoy está con nosotros el doctor Blas Domínguez. Él es director de la clínica del labio y paladar hendido del Hospital General de Tlaxcala, ¿verdad, doctor? Así es, Israel. Muy buenos días a todos. Buenos días. Le presento a mi compañero Eduardo Cerón. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, usted, Eduardo. Muy bien, ¿usted? Está junto conmigo en este proyecto. Bueno, hicimos aquí una serie de preguntas. Creo que, pues, bueno, para empezar, quisiéramos preguntar qué es, cómo podemos definir lo que es el labio y paladar hendido. Bueno, mira, el labio paladar hendido es un defecto congénito. Quiere decir que es un padecimiento que se presenta al nacimiento. Aunque en realidad nosotros nos percatamos al nacimiento y a veces lo podemos diagnosticar por ultrasonido antes de que nazca el bebé. En realidad, más o menos alrededor de la cuarta a la sexta semana de gestación, es decir, cuando está el bebé dentro del útero materno, se forman las estructuras de la cara. Hay unos procesos, se llaman procesos nasomediales, procesos nasolaterales, que en esa etapa de la vida se fusionan. Entonces, hay algunos problemas que impiden que esos procesos se fusionen y entonces eso nos ocasiona fisuras. Quiere decir que el labio o el paladar no se llegan a unir y por eso es que nos queda ese defecto anatómico. Aunque existen también algunas fisuras mucho más graves que ha clasificado el doctor Tessier, pero bueno, de lo que vamos a hablar hoy es del labio y paladar hendido. Ok, Así es. bueno, Comentaba, a ver, tú adelante, Israel. comentaba que puede ser detectable entre las 4 a la sexta semana. No, a las cuatro, perdón, a la cuarta semana es cuando se realiza la fusión embriológica. Ya. Nosotros vamos a detectar esto hasta que el paciente está totalmente formado. O sea, el bebé va a nacer con la fisura labiopalatina. Una etapa idónea para poderlo detectar con una persona bien entrenada en radiología es aproximadamente al sexto mes. Antes no se puede detectar fácilmente. Ok. ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Bueno, se dice que una de las circunstancias que puede provocar un defecto del tubo neural, que precisamente el labio paladar hendido es un defecto del tubo neural, el más común, es el déficit de ácido fólico. Entonces, se recomienda que antes de que la mamá se embarace, tome ácido fólico, por esta y por muchos padecimientos. Pero ahorita estamos hablando de esto y se puede prevenir pues se puede reducir hasta en un 50% la probabilidad con la ingesta de ácido fólico. De acuerdo. Ok, Así es. bueno, en el caso de mi familia, cuando yo nazco así, nos dicen que esto es multifactorial, pueden ser muchas las causas. A pesar, por ejemplo, de no tener ingesta de ácido fólico, ¿qué otras causas pueden provocar este padecimiento? Bueno, o sea, las causas, tú lo acabas de mencionar, son multifactoriales. Obviamente la causa principal es la cuestión genética. Se trae una carga genética que va a hacer que se manifieste esta falta de fusión. Pero también existen otras causas, como por ejemplo el tabaquismo. Se ha detectado que la madre fumadora tiene una probabilidad un poco más alta de tener un bebé con labio paladar hendido. Se dice también que la exposición, por ejemplo, a algunas sustancias del medio ambiente, por ejemplo, organofluorados, pueden provocar también la presencia del ácido fólico, ¿verdad? Digo, perdón, la presencia de la fisura y, bueno, el déficit de vitamina. Ok. Ok. Este, ¿Cuántos tipos de paladar hendido hay?
¿O cuáles son las variantes? Bueno, o sea, no solo es paladar, también es el labio. Es labio y paladar hendido. Y puede ser, vamos a hablar primero del labio. El labio puede ser inclusive un labio que algunos autores denominan abortivo, en el que solamente aparece en el labio una pequeñísima muesca. Eso quiere decir que se pudo haber fisurado, sin embargo, ahí apareció. Es a veces casi imperceptible, a veces muy poco perceptible. Puede estar completamente, puede estar parcialmente fisurado el labio, que sería un labio incompleto, o puede estar totalmente fisurado. Y puede ser uni o bilateral, puede ser solamente uno de los labios, el lado izquierdo o el labio derecho también. Esta es una cuestión del labio. El paladar embriológicamente se divide en dos, en paladar primario y paladar secundario. Detrás de los dientes incisivos hay un agujero que se llama agujero primario. Hacia adelante de ese agujero primario se llama paladar primario, que es lo que ocupa las encías o el borde alveolar y los labios. Por detrás de ese agujero primario sería el paladar secundario. El paladar secundario que va a estar formado por los procesos palatinos, ¿verdad? Y por los huesos del maxilar. Entonces, igual, el paladar puede estar, o sea, el paladar secundario, ya hablando de la cuestión intraoral, puede ser uni o bilateral, puede ser completo o incompleto, ¿verdad? O sea, puede ser nada más derecho o nada más izquierdo, puede ser los dos, puede ser un derecho completo, un derecho incompleto. La variabilidad es muy grande. Inclusive existen muchas clasificaciones. Una de las más usadas es la del doctor los doctores Kernahan y Stark, que hacen un diagrama donde nosotros podemos anotar y puntualizar dónde está el problema, ¿verdad? Y diagnosticar el tipo de fisura labiopalatina que tenemos. Ok. ¿Y a qué edad es recomendable empezar el proceso? Bueno, aquí existen varias corrientes, varias teorías en cuanto al cierre del paladar. Hay algunas corrientes, por ejemplo, la del Hospital Gea González, aquí en nuestro hospital, que en nuestro país, que dice que se puede cerrar el labio desde a los 6 meses. Hay otros que dicen que se puede operar el labio al nacimiento. Nosotros utilizamos hay una regla que es la famosa regla de los 10, que dice que debe tener 10 semanas de edad, 10 de hemoglobina, 10 libras, que serían 5 kilos de peso, que es lo que utiliza la gran mayoría de los cirujanos que operamos labio y paladar. Entonces nosotros operamos al bebé cuando cumple 3 meses de edad aproximadamente. Se dice, hay varias justificaciones de esto. Por ejemplo, alguien dice que los padres deben, primero que nada, aprender a convivir con la situación que tenemos. Tienen que aprender a querer a su bebé, a cuidarlo, etcétera. Pero es bueno para nosotros porque el niño ya está en unas mejores condiciones. Por ahí también hay una otra teoría que dice que si se opera muy temprano, pues los anestésicos aún no se metabolizan adecuadamente en ese hígado tan pequeño. Y después de los 3 meses, de las 10 semanas, o sea, serían 2 meses y medio, nosotros lo operamos a los 3 meses, ya el bebé está en mejores condiciones de poder cerrar ese labiecito. Otra circunstancia es que cuando el bebé nace, es tan pequeñito que las estructuras son muy chiquitas. A veces yo siento que no podríamos alinear con la perfección que nosotros quisiéramos ese labiecito. Por eso es que lo operamos hasta los 3 meses. Hay por ahí algunos estudios que se dice que se podría hacer un cierre intrauterino. Eso es un experimento que se hizo con beagles, con canes de la raza beagle, en las que ha funcionado pues bien. Desafortunadamente con los seres humanos no tenemos actualmente un buen estudio que nos diga, sabes que sí se puede hacer, porque es un proceso complejo. Se tendría que sacar el líquido amniótico, sacar al bebé, repararlo, volverlo a meter al útero, y entonces esto está todavía en tela de juicio.
¿verdad? Esa es una teoría hasta en este momento. No sé de un caso bueno, de algún centro quirúrgico, algún cirujano que diga, ¿sabes qué? Yo tengo ya 50 casos exitosos. En realidad no lo es. El riesgo de que no resulte es muy alto, es muy alto. En cuanto a la cuestión del paladar, bueno, pues el paladar nosotros lo cerramos al año de edad. También hay corrientes que dice que se cierre a los 6 meses porque es cuando el niño empieza a tener un balbuceo de la vida de relación. Entonces, hay centros igual que lo operan a los 6 meses y que hablan de mucho éxito. En lo personal y en mis manos, a los 6 meses las estructuras anatómicas son demasiado friables, quiere decir, hay que manejarlas con un cuidado extremo porque el huesecito todavía es cartilaginoso. Si nosotros lesionamos ese huesecito, entonces vamos a tener problemas cicatrizales que después nos van a provocar una retrusión del tercio medio facial muy importante. Igual, la gran mayoría de los centros del mundo cerramos el paladar al año de edad. La justificación que a esa edad es cuando el niño empieza realmente su lenguaje, es cuando empieza con los monosílabos de ma, pa, da, ten. Entonces, para que ese bebé crezca con un adecuado lenguaje, hay que operar a este bebé al año. Un poquito antes, un poquito después, no pasa nada. Y por ahí hay una escuela, también una escuela sueca, que dice que no es necesario cerrar el paladar, que dice que solamente hay que cerrar el labio y tiempo después se maneja con una placa obturadora y que más o menos a los 3 años es variable, ahorita hay muchas corrientes, es variable, que después de cierto tiempo ese cierre del labio puede hacer que a los 2, 3, 4 años el paladar esté prácticamente cerrado y sea mucho más fácil el cierre quirúrgico. Sin embargo, en comentarios y en algunos artículos se ha detectado que el lenguaje en estos pacientes es deficiente. Vuelvo a repetirles, hay muchas corrientes, hay gente que dice que hablan perfectamente bien, que no tienen mayor problema, pero bueno, la gran mayoría igual dice que es mejor esperarnos al año de edad y llevar una adecuada terapia de lenguaje. Wow, o sea, está sorprendente. Yo no sabía que pudiera haber, como es usted, esta hipótesis de sacar al bebé dentro del vientre para hacer esta estructuración. No sé, se me hace algo muy fuerte para mí. Muy No, fuerte. no creí que fuera algo posible en realidad. Sí, de hecho se han hecho estudios, hay muchos estudios y la verdad exitosos no todavía. Yo creo que lo mejor es esperar y ya que haya nacido el niño, eh, ahora sí hacer el proceso, ¿no? Claro, claro. Bueno, es como, lo veo como más fácil. Este, ahora usted comentaba que pues puede ser operado a lo mejor después, en cuanto al paladar, pero ¿hasta qué edad cree que es conveniente? O sea, ¿hasta qué tope de edad? Es Miren, decir, sí, sí, ajá, no sé, a lo mejor y que el niño pueda tener problemas también, no solamente para hablar, sino también para comer o para la respiración. ¿No cree que eso también afecte? miren, acá existen, como ustedes, como hemos platicado, este es un manejo multidisciplinario. Aquí intervenimos muchas gentes. Lo ideal es empezar con los pacientes desde, permítanme un segundo porque se me está acabando la pila. Lo ideal es empezar con los pacientes desde que nacen. Si pudiéramos nosotros detectar a un bebé de manera intrauterina, para nosotros sería lo ideal, porque el bebé cuando nace, nosotros empezamos primero que nada a dar un manejo no solo al bebé, sino a la familia, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es pasar a los papás con psicología.
antes que nada, para aclarar muchas dudas. Pasan con trabajo social para aclarar todas las dudas que tengan, porque de verdad, cuando un pequeño nace, a veces la familia dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Si dicen que esto es carísimo, si esto lleva un montón de cirugías. Entonces, trabajo social los orienta, ¿no? A ver, tranquilo, hay muchos centros, actualmente hay 33 centros de manejo en nuestro país. ¿Sabes qué? Pasan con la psicóloga, a ver, tranquilo, esto no fue ni la luna, ni el eclipse, ni la abuelita que no quería que se casaran. No, no, esto es las causas multifactoriales de las que estamos platicando ahorita nosotros, por ese lado. Después, cuando el bebé, el primer día que nace, si tiene algún problema para alimentación, se le coloca una plaquita de alimentación que la pone ortodoncia pediátrica. Nace el bebé y ese día o al día siguiente le toman la placa y le hacen una placa obturadora para que el bebé pueda comer. Es muy importante porque el bebé se cansa. Al tener una comunicación entre boca y nariz, no puede hacer una succión eficiente. Entonces, lo que se hace acá es que se le coloca una plaquita, se le enseña a la mamá cómo debe dar de comerle al bebé, que debe estar casi semisentado, para que él pueda comer. Pasa a nutrición, para que la nutrióloga le explique a la mamá la importancia de la leche materna, etcétera, etcétera, etcétera. El pediatra lo mide, lo pesa, busca que no haya algún problema asociado al problema del labio y paladar, ¿verdad? Y nosotros, los cirujanos, hablamos con la familia y les decimos qué es lo que viene. Una vez que el bebé nace, nosotros cerramos el labio a los 3 meses e inmediatamente entra al programa de estimulación temprana. Quien da la estimulación temprana en nuestro caso son nuestras terapistas de lenguaje, que al mismo tiempo son maestras en educación especial. Tienen sus maestrías en lenguaje y aparte tienen sus licenciaturas en educación y empiezan a estimular al bebé y le enseñan a la mamá cómo estimular a ese bebito. Entonces el bebé tiene el labiecito cerrado, pero nosotros estamos manejando desde muchas esferas a ese pequeñín. De ahí que cuando se cierra el labiecito hasta que se cierra el paladar, el niño no está solo. O sea, no es un niño, ¿sabes qué? Ya te operé, bueno, pues nos vemos dentro de un año. No, el niño sigue un proceso de cuidados, de valoraciones, de detecciones, de educación para la salud, etcétera, etcétera. Al año, bueno, aparte, como es muy grande la variedad de las fisuras labiopalatinas, como nosotros comentamos, como es muy, muy grande, entonces, por ejemplo, en los labios bilaterales, la parte del centro de las fisuras se llama premaxila y adelantito el prolabio. Está muy protruyente. O sea, la fisura es muy amplia y ese prolabio está casi pegado a la nariz. Si nosotros intentamos hacer un cierre de ese labio sin que se esté en una mejor posición, el riesgo de que se abra esa cirugía es alto. Entonces, lo que sucede es que la ortodoncista, odontopediatras, empiezan a manejar lo que se llama ortopedia prequirúrgica al nacimiento. Empiezan a colocar unas plaquitas, empiezan a colocar unas bandas, empiezan a colocar unos dispositivos en la naricita para que elongue la columela, para que retruya la premaxila, para que cierre el espacio. ¿Ven? Eso es dependiendo de... En algunas fisuras unilaterales, a lo mejor solo se usa la placa y el dispositivo de la nariz, ¿verdad? Que es para hacer una modelación nasoalveolar. De tal suerte que el bebé, cuando se va a operar a los 3 meses, también es otra de las causas por las que se opera el bebé a los 3 meses, es que ya tuvo un tratamiento ortopédico prequirúrgico. Cuando nace el bebé, cuando se opera el bebé, le quitamos nosotros esa placa porque cerramos el labio y se le vuelve a colocar otra plaquita que va a guiar ese crecimiento de los procesos maxilares para que no tengamos esa retrucción de tercio medio facial. Entonces el niño no está esperando a que llegue la otra cirugía, sino que está en tratamiento y eso es lo que lo que se hace en todos los centros multidisciplinarios. ¿Ven? Sí, de hecho, pues creo que es un proceso
de muchas áreas, ¿no? Un proceso integral Efectivamente. donde a todo el momento se le acompaña al niño y a la familia, lo cual se me hace increíble. De hecho, la vez pasada, bueno, en el video anterior comentábamos que hay personas que lo dejan, yo creo que les hacen alguna cirugía, algún proceso, pero los dejan a medias. Entonces, ya vemos que sí se puede, ¿no? Sí se puede, llevar un tratamiento integral para dejar, digamos, resolver por completo este padecimiento, ¿no? Sí, miren, antes había algunos grupos, pues, de ayuda humanitaria. Como no existían los manejos integrales y había muchos pacientes, estos grupos iban a las comunidades y realizaban cierres de paladar, cierres de labio, pero desafortunadamente solo se hacía la labor quirúrgica. Se quedaba eso ahí. Todavía por ahí alguno que otro grupillo por ahí anda haciendo esas cosas, pero la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Porque venían inclusive del extranjero, ¿verdad? Venían de Estados Unidos, todavía vienen algunas gentes, pero actualmente son grupos muy serios, muy, muy serios. Por ejemplo, Operación Sonrisa. Hay otros grupos que apoyan no con cirugías, sino con apoyos económicos para ese manejo multidisciplinario que se llama el tren de la sonrisa, ¿verdad? Operation Smile. Entonces, esas son instituciones muy serias, que procuran que el tratamiento del pequeño sea integral, que no sea nada más, ¿sabes qué? Ya te operé, a mí me tocó todavía hace muchísimos años, que de repente llegaba un paciente, no, es que vinieron unos italianos, unos americanos y me operaron hace un año y todavía encontraba yo suturas, porque nadie se las había retirado. Había algunos grupos también de nuestro país, de algunos hospitales grandes de México, que en un intento de paliar esto, pues llegaban, operaban y se iban. Pero ¿qué pasaba? Que no se daba un tratamiento integral. Y ahora habemos tantos centros que si llega una jornada, bueno, pues entonces esa jornada ya canaliza a esos niños hacia ese tratamiento integral. Sí, es curioso porque incluso cuando yo todavía era un adolescente, seguido a veces me llegaban incluso cadenas por correo de que algún hospital militar, según estaba haciendo cirugías, campañas, no sé si decirlo como muy clandestinas o muy al ahí se va, como decimos. Y como dice usted, o sea, es el tratamiento de la cirugía. Y ahorita que mencionó los paladares, justo me estaba acordando también porque eh, hace unos días está hablando con mi mamá y me dice que en el desarrollo, cuando yo era un bebé, me hacen la cirugía del paladar y cuando me hacen la cirugía viene junto con unos paladares que se les da una vuelta en el centro, un mecanismo que le iba Claro. expandiendo en la parte de arriba. Entonces, sí, es todo un proceso que, y como dice Israel, lo comentábamos en el video pasado, que viene desde lo emocional también, prepararse para las cirugías, la ortodoncia, pues todos los cuidados postquirúrgicos y algo que ahorita usted mencionaba, que cuando viene el bebé con esta condición, se le lleva a la familia con el trabajo social, con el psicólogo. Y en un video que me compartió usted, menciona que a veces la misma familia dice es mucho para mí y va la abuelita a veces con el niño a los cuidados. Eh, o sea, es difícil, ¿no? En ese aspecto sí me gustaría preguntarle qué tan frecuente es esto, que la gente se dé por vencida incluso antes de siquiera comenzar todo lo que es este procedimiento de cirugías, tratamientos, todo esto. Miren, cada vez es menos, afortunadamente, cada vez es menos, por lo que les comento. Y por ejemplo, gente como ustedes que difunden, ¿sabes qué? El labio paladar hendido no es un castigo, es un padecimiento como todos los padecimientos que existen en este mundo. Y nosotros no le decimos a un señor, oye, pues ¿sabes qué? Pues resulta que abuelo te dio diabetes, pues ya Dios te bendiga, no, vete por ahí porque ¿qué hacemos con tu diabetes? No, no, no. ¿Sabes qué, abuelo? Te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, vamos a salir adelante con eso. Que es lo mismo que sucede exactamente con el labio paladar.
Al estar enterada la gente de lo que es, sabe que tenemos la manera de solucionar y de apoyar, que no es sencillo, que no es un procedimiento que con una cirugía se arregla. A lo mejor un labio incompleto pues, solo requirió una cirugía y jamás volvió a necesitar porque no tuvo problemas de paladar, etcétera, etcétera. Se daba mucho en años pasados que de repente la mamá, lo que yo comenté, y eso para mí era muy doloroso. Nacía el bebé, la pareja rompía. Y entonces de repente la mamá al poco rato se conseguía otra pareja y le decía a la abuelita, pues ¿sabes qué? Pues yo me voy con la nueva pareja, pero pues no quiere a mi bebé, entonces ahí te lo dejo. Y ustedes veían a las abuelitas, ¿no? O sea, ya gente mayor con el pequeñito, yendo, viniendo, a lo mejor ni siquiera con una adecuada tratamiento porque pues no tenían ni la capacidad ni el tiempo, ¿no? La cuestión del nivel de educación de las personas es muy importante, muy, muy importante. Porque nosotros estamos hablando ahorita de ciudades, de centros donde hay escuelas, donde hay esto, pero también están las sierras, también están los grupos marginados. Y yo en lo personal trabajo con Operación Sonrisa y de repente me ha tocado operar adultos. Me ha tocado operar hombres, mujeres de más de 40 años, adolescentes de 16 años que nunca han tenido una cirugía. Yo tengo aquí en la Sierra Negra, por ahí una voluntaria, una mujer que se mete a la sierra a buscar a esas personas, porque ella tuvo un hijo con labio y paladar y ella batalló mucho. Ella anduvo por muchos hospitales y le daban muchas vueltas y vente dentro de un año y vente dentro de... Y entonces ella sufrió mucho. Es más o menos de ese rumbo y se dio cuenta que había muchos adolescentes, muchos niños grandes sin operar. Entonces ahorita, pues por lo de la pandemia, estamos detenidos. Pero esta persona viene, se mete a la sierra y estamos operando de repente, no sé, yo creo que el año pasado operé 3 adultos. 3 adultos que jamás habían recibido tratamiento. De hecho, uno de ellos es una historia de vida porque todos los hermanos estaban en Estados Unidos y él no se iba porque tenía el labio y el paladar fisurados. Me lo trajo la señora, lo operamos, regresó a revisión y luego como a los 6 meses dijo, doctor, ¿sabe qué? Vengo a despedirme porque me voy a Estados Unidos. Ahora sí ya me voy. Y pues me dio muchísimo gusto, ¿no? Me dio mucho gusto porque él estaba esperando una oportunidad de vida. Y así no se podía ir. Y bueno, pues lo logró. Y como eso, pues muchísimas historias. ¿Qué les puedo decir en casi 30 años de operar pacientes de labio y paladar? Sí, imagino. Y por ejemplo, estas personas adultas o jóvenes que nunca han tenido una cirugía, ¿tienen algún impedimento en el habla o alguna secuela? O sea, no sé si, como decía Israel, pasado un tiempo, esto genera algún daño o algún impedimento, no sé, incluso El, hasta para comer. el problema más, miren, el hombre es el ser humano, hombre, mujer. Somos extremadamente adaptables. Ustedes pueden ver de repente una persona sin una pierna y que sube, baja, va y viene. Han visto videos en el WhatsApp de una persona que no tiene brazos y anda cargando ladrillos y trabaja como albañil. O sea, nos sabemos adaptar. El ser humano es muy adaptable para la supervivencia. Estas personas aprenden a comer, porque si no aprenden a comer se mueren. No llegarían a la edad adulta. Tienen que aprender a comer y más en esas áreas tan desprotegidas. Entonces, pero el problema es el lenguaje. Es un lenguaje que a veces prácticamente no se entiende. Pero también interviene un factor que yo no puedo dejar de lado, que es no solo la capacidad de educación, sino la capacidad intelectual. Hay gente muy, 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 muy inteligente. Yo tengo un video de un joven que tenía el labio y el paladar fisurado y hablaba muy bien, muy bien. O sea, él hacía lo posible por compensar ese lenguaje. Cuando le cerramos el labio, el paladar, él hablaba perfecto.
O sea, pero él lo traía acá en la cabeza, él quería, o sea, él luchaba, él se esforzaba. Y tenemos también pacientes que de repente nos cuesta un poquito, a veces unos porque no dan su terapia del lenguaje, otros porque se aburren, pero sí les puedo decir que la inmensa mayoría de pacientes que llegan bebés a la clínica, los resultados son magníficos, son muy buenos. A veces tenemos otros problemas como desnutrición, por ejemplo, o enfermedades concomitantes, enfermedades cardíacas. Pues eso también nos va retrasando el crecimiento del niño. Pero aunque no tuviera paladar, si tiene una malformación congénita del corazón, pues también el niño va a batallar aunque no tuviera labio y paladar, ¿no? Pero los niños que tienen todo y que empiezan su tratamiento desde recién nacidos, los resultados son muy, muy, muy buenos. Y digo, porque ustedes ponen la muestra. Ustedes ponen el ejemplo de lo que puede llegar a ser una persona, que los papás se preocupan, que ellos se preocupan, que su equipo quirúrgico, su equipo médico se preocupa, y entonces logramos prácticamente la normalidad. Claro. De hecho, también, bueno, lo estábamos comentando en otras pláticas que muchas veces la gente cree que, o sea, incluso los mismos padres creen que es como una discapacidad y yo creo que es precisamente por toda la desinformación que hay, ¿no? Porque mucha gente desconoce este tema, tanto los padres que tienen a sus hijos así, como también la gente en general, la sociedad, muchas veces no conoce el tema, entonces cuando ve algún caso así, cree que es algún tipo de discapacidad o algo así. Entonces, pues creo que bueno, bueno, hay que resaltar, ¿no? Ese punto en el que con el tratamiento adecuado, con las cirugías adecuadas, una persona con labio y paladar hendido puede llevar una vida totalmente normal, puede hacer cualquier, cualquier cosa que él quiera y desarrollarse en el ámbito que él quiera, como cualquier persona. Claro, claro, sí, miren, nosotros a lo largo de tantos años, pues yo conozco médicos, enfermeras, ingenieros, o sea, una gran cantidad de jóvenes, jovencitos, niños que yo vi, que actualmente están hechos y derechos, o sea, que hicieron una profesión, que hicieron una familia, les decía de la carga genética, inclusive yo estoy operando ya a los hijos de mis pacientes. ¿Eh? Ya tengo, ya estoy haciendo cirugía a los hijos de mis pacientes. Entonces, pero los papás son gente exitosa, gente, por ahí si algún día buscan, métanse y ahí hicimos un artículo que se llama Reinserción Social, donde nosotros hablamos de precisamente este trabajo y lo que podemos lograr para que nuestros pacientes con labio y paladar hendido se reinserten a la sociedad prácticamente al 100%. Así Claro. es. Perfecto, pues era más que nada eso, las preguntas introductorias que tenemos nosotros con respecto al tema. No sé si quiera agregar algo más, Israel. Pues simplemente yo creo que más adelante tendríamos que platicar exactamente con algún otro especialista para que nos vaya indicando exactamente cuál es el tratamiento que esta persona aplica, ¿no? Podemos hablar de un este, ortodoncista, con un odontopediatra, con diferentes personas para que nos indiquen cuál es el proceso, ¿no? Que se Claro. lleva a cada persona. Ahorita, pues sí, yo creo que lo más importante era rescatar qué es, las causas, y también como que quitar esos mitos, ¿no? Porque muchas veces hay muchos mitos de que, ay, te pasó por esto, te pasó por lo otro, cuando pues en realidad hay cosas que incluso son hasta ridículas, ¿no? Por Sí, ejemplo, eso del eclipse, y hay todavía mucha ignorancia en ese tema. Entonces yo creo que lo importante es comunicarle a la gente eh, que es un padecimiento, sí, pero es un padecimiento que se puede resolver en la actualidad y ya se puede resolver de manera más fácil, ¿no? así es.
Sí, bueno, pues, Otra cosa, bueno, bueno, también quería comentar, otra cosa, por ejemplo, en mi caso me pongo como ejemplo, cuando era bebé yo sufría de diferentes, bueno, muy seguido me daban fiebres altas, esto porque me parece que también debido a este padecimiento tenía las defensas muy bajas. ¿Esto es común en todos los niños? ¿O? Bueno, aquí la cuestión, como les había comentado, si el niño está bien alimentado, miren, se dice que hasta los 5 años de edad se puede ver una diferencia entre un niño con labio y paladar y un niño sin labio y paladar, un niño que no tiene ningún problema. Después de los 5 años, el crecimiento es idéntico, idéntico. Alcanzan su peso, alcanzan su talla, alcanzan su índice de masa corporal. Como que los 5 primeros años son los que le cuestan trabajo al organismo retomar su ritmo. Pero claro, si no se alimenta el bebé adecuadamente, si, tenemos un problema nosotros en el oído a veces, porque la trompa de Eustaquio, que es la válvula del oído interno con la nasofaringe, trabaja precisamente cuando está el paladar intacto, ¿verdad? El elevador del velo del paladar. Entonces, eso nos puede provocar infecciones en los oídos, que es algo que tenemos frecuentemente. Y ahí entra nuestro otorrinolaringólogo poniendo tubos de ventilación, manejando esas infecciones que pueden ser las causas, por ejemplo, de fiebres, un problema de otitis media crónica. Pero bueno, todo eso, si se detecta a tiempo, se resuelve bien. De acuerdo. Pues qué bueno, es importante saber esto, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, Lalo? pues, pues no, como te decía, tenemos preparadas estas preguntas en un plan así más, de saber un poco más qué es, más que meterse a muchos procedimientos y esa clase de cosas, Claro. poder comprender qué es esto y pues bueno, igual aprendimos muchas cosas. A mí todavía me sigue impresionando mucho lo que comentaba usted de esta intervención intrauterina. Para mí está muy fuerte todavía, pero pues en sí es todo y le agradezco este tiempo que nos pudo dedicar y igual no sé si a usted cuente con alguna red, no sé si sea por Facebook, YouTube o algo así en el cual usted lo pueda seguir o cómo Bueno, contactarlo. tengo Facebook, ya estamos pensando en hacer hay una página de la Clínica del Labio y Paladar Hendido de Tlaxcala. En esa página ustedes pueden entrar y buscarnos, inclusive están ahí todas mis compañeras. Se llama Clínica del Labio y Paladar Hendido. Ahorita la estamos reestructurando, la estamos acomodando bien, pero yo creo que en unos 20 días, 15 días, la vamos a retomar. Entonces ahí va a ser una manera de que tengamos un contacto, porque hasta podemos contestar preguntas, podemos hacer algunas cosas. Okay. Pero pues si se meten a mi Facebook, adelante. Yo los acepto y nos ponemos a aclarar algunas cosas. Ok, perfecto. Lo pondremos yo Per- creo que al pie del video. Bueno, pues sí, pues muchas gracias, doctor. No, hombre, pues estoy a sus órdenes y pues estamos en contacto. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes y si quieren tener contacto también con las compañeras de la clínica o con otras, inclusive con la Asociación Mexicana del Labio y Paladar Hendido, que es la que nos rige, que está coordinando el trabajo a nivel nacional, pues adelante, ¿no? Adelante. Le agradecemos mucho. Este fue el doctor Blas Domínguez, nos contó un poco de su experiencia, nos brindó información muy útil respecto a pues, esta clase de problemas en labio paladar hendido. Y bueno, no sé, creo que ha sido pues bastante de utilidad, mucha información, en especial las técnicas y el avance médico que se está queriendo implementar en el caso de esta cirugía intrauterina, que sí es muy interesante para mí. Y no sé tú, Israel, si quieras comentar algo más para cerrar el video. Pues igual nada más agradecer al doctor, qué bueno que tuvo esta buena intención de colaborar con nosotros. Y bueno, ya ahorita tocamos el tema de qué es,
las causas. Más adelante vamos a hablar sobre otros temas. Y vamos a tener igual a otros especialistas, como ya lo comentamos. Y espero que les haya gustado. Vamos a poner las redes aquí del doctor para que se puedan contactar y puedan darle seguimiento si ustedes necesitan. Él es el director de la clínica de labio paladar hendido en Tlaxcala. Si a lo mejor alguien de esa zona nos escucha, nos está viendo y puede tener esa necesidad de acercarse, pues vamos a dejar ahí el dato, ¿vale? Bueno, perfecto, entonces esto fue todo en esta ocasión. Esperemos la próxima video, la próxima semana brindarles otro video con un tema que yo creo que es de interés para todos respecto a un poco de lo que vimos ahorita. Entonces, los invitamos a suscribirse al canal, a darle like a los videos y a nuestra página en Facebook. Y bueno, sin más que decir, es todo y hasta la próxima. Bye.